Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Quién vio bajo el altar? Juan. Juan vio bajo el altar una visión. Hay que entender que Juan no le escribe a la iglesia, a nosotros la iglesia. Juan no le escribe en el tiempo de Pablo. Pablo fue el apóstol, el predicador y el maestro de nosotros la iglesia. Pero Juan no le está enseñando a nosotros los griegos gentiles, a nosotros la iglesia, un mensaje doctrinal. Bien, gloria a Dios. ¿Están listos, hermanos? ¿Están preparados? Yo les había comentado a ustedes que yo iba a ir a Apocalipsis para discutir un poquito acerca de Apocalipsis. Ya mismo voy para Apocalipsis. ¿Ok? Este es el video. ¿Cuál video es este? Este es el video 4. Esta es la parte 4 para continuar y darle seguimiento. ¿Ok? Pero antes de yo ir a Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 20, bueno, eso es bastante, eso es mucho, porque voy a trabajar con el tema del reinado milenial en el Apocalipsis 20. Si los gentiles que se quedaron en la gran tribulación entran al reinado milenial para ser salvos, voy a trabajar ese tema. Porque es un mensaje que un hermano me escribió hace poco tiempo y me habló de los gentiles que entrarían al reino y que muchos de ellos se le prometió ser salvos. ¿Será verdad o no será verdad? Vamos a hablar de eso ahora no. Más adelante lo hablaré, no ahora, pero más adelante, porque necesito entrar al capítulo 6 de Apocalipsis, al capítulo 7, capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 14 de Apocalipsis y más adelante pues el capítulo 20 de Apocalipsis, que es mucho lo que hay que trabajar, ¿ok? Pero poquito a poquito llegaremos, que es lo más importante, ¿ok? Es lo más importante en el nombre del Señor. Mientras tanto, en lo que yo me dirijo en Apocalipsis, quiero complementar lo que yo hablé en el video anterior. Quiero complementarlo, ¿ok? Y vamos a trabajar con eso, ¿ok? En el nombre del Señor. Quiero complementar el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 23, y hablar un poquito para luego ir a Apocalipsis. Vamos a orar. Oramos. Aquí estoy, Señor, una vez más. Gracias por darme la oportunidad de llevar tu palabra. A veces yo me siento débil, a veces me veo falto de conocimiento y falto de entendimiento y de revelación. Pero tú me ayudas, Señor. Lo más importante es que tú me ayudas cada día a entender cada día más tu palabra. Y que los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando, Espíritu de Dios, yo te pido por cada uno de ellos que tú los ayudes. Que tú los ayudes a entender y a comprender tu palabra, tu revelación, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos están viendo y nos están escuchando. Tal vez son poquitos, pero esos poquitos a ti te ha placido tenerlos ahí para yo pues llevar tu palabra y que ellos sean edificados y bendecidos. Aún en medio de mi debilidad, porque soy débil y bien débil que soy, Señor. Y a veces no tengo tanto entendimiento, pero tú me das sabiduría, revelación y de tu palabra en las debilidades que yo tengo. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en esta palabra. En el nombre del Señor, gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a ir rapidito para entonces para que me dé tiempo suficiente de yo trabajar Apocalipsis, que son capítulos 6,
capítulo 7, no es todo el capítulo 6 completo, no todo. El capítulo 7 de Apocalipsis, pero no todo el completo, no todo, una parte. Capítulo 11, no todo el capítulo 11 completo, claro está, pero el capítulo 14, no todo el capítulo 14 completo, pero una parte. Capítulo 20, no todo el capítulo, pero por lo menos entrar en esos capítulos, que eso toma un poquito de tiempo, ¿ok? En el nombre del Señor. Bien. En el capítulo 15 de 1 de Corintios, donde estábamos anteriormente, ¿de qué se habla? Básicamente, ¿de qué se está hablando aquí? Pues básicamente se está hablando aquí de que Pablo está corrigiendo algunos de estas iglesias. Porque algunos de estas iglesias estaban enseñando que no había resurrección de los muertos. Me refiero a resurrección de los muertos en este tiempo actual, en el sentido que el que ha muerto creyendo en Cristo, pues ya es salvo. Si creyó en Cristo y murió, entonces Cristo le da promesa, Cristo nos da promesa que cuando venga el día del arrebatamiento, seremos levantados. Seremos levantados hacia arriba los que murieron en Cristo, y es lo que Pablo habla en Tesalonicenses. Lo mismo Pablo también lo habla en Tesalonicenses también, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que queremos en vida, pues seremos levantados a la presencia de Dios y estaremos siempre con el Señor allí, ¿ok? En estas iglesias de Corintios habían algunos hermanos que se estaban atreviendo diciendo que no existe salvación y resurrección de los que murieron creyendo en Cristo. Y Pablo le dice el motivo y la razón. Pablo le dice, si ustedes predican y creen en que Cristo resucitó, deberían de creer que los muertos que creyeron en Cristo van a ser resucitados cuando llegue el día del arrebatamiento. ¿Por qué Pablo le dijo esto? ¿Por qué razón? Porque si Cristo resucita, Cristo tiene poder para hacer resucitar a los que murieron creyendo en Él. Ahora, la idea de Pablo es darle a ellos un entendimiento del propósito y la importancia de la resurrección de Cristo. La importancia. Y Pablo le dice a ellos, si Cristo no resucitó, en vano sería o inútil sería nuestra salvación. Esa es la idea de Pablo. Si Cristo no resucitó, entonces ningún muerto que ha creído va a ser resucitado para ser levantado en las nubes cuando Cristo venga al arrebatamiento. Y mucho menos nosotros. Tampoco nosotros vamos a ser salvados cuando venga el día del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita, la vida de Cristo está en todos aquellos que han creído en Cristo. Y es la vida de Cristo, cuando Cristo resucita, es lo que nos provee, nos da a todo lo que creemos en Cristo por la fe, es lo que nos da a nosotros salvación. Lo que nos da seguridad de ser salvo es haber creído que Cristo resucitó entre los muertos, para que la vida de Cristo pase a todos los hombres que hayan creído en Cristo. Así sea los que quedemos en vida o así sea aquel remanente de personas que ha muerto, pero ha muerto creyendo en Cristo. Tiene la promesa de ser resucitado. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Aparte de eso, aparte de lo que yo les estoy hablando, habían maestros judíos. Maestros judíos que les estaban enseñando a las iglesias que no había resurrección de los muertos que creyeron en Cristo. Y como les estaba enseñando a estos maestros judíos otras enseñanzas, pues Pablo estaba corrigiendo eso que estaba en estas iglesias. Estas iglesias estaban aprendiendo acerca de otros maestros judíos que enseñaban y decían que no hay resurrección de los muertos de aquellos que han muerto creyendo en Cristo, para cuando llegue el día del arrebatamiento de la iglesia, ellos puedan subir a la presencia del Señor y ser salvos. ¿Quién lo decía? Pues muchos maestros judíos. Ahora, vamos a hablar de esto, un poquitito nada más, ¿ok? Los maestros judíos
tienen una enseñanza un poco diferente a nosotros la iglesia, a nosotros como iglesia. Los maestros judíos, a ellos no se les reveló realmente rapto o arrebatamiento. El asunto del arrebatamiento vino más luego, bajo el propósito de Dios, cuando se forma la iglesia. Y la formación de iglesia y el rapto confirma todos aquellos que han creído en Cristo, que si han creído en Cristo van a ser salvos seguros. Lo que creemos en el rapto, creemos que si nosotros hemos creído en Cristo, el arrebatamiento es para que Cristo busque a todos los que han creído, a todos los pecadores que han creído en Cristo, que Pablo le llama en Romanos 11, versículo 25, la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles son todos los pecadores de este tiempo, ¿verdad? Que no son judíos, que no son israelitas, pero que han oído el mensaje de salvación de Cristo por haber creído por la fe. Y si han creído en Cristo, pues esos son los griegos gentiles o los pecadores, que no son judíos, que no son israelitas, pero que si han creído en Cristo, pues entonces la promesa de Cristo es que Cristo viene a buscar una iglesia de aquellos pecadores que han creído por la fe. Y en el arrebatamiento nos revela a nosotros, nos enseña, nos da seguridad, nos da esperanza y confianza de que si hemos creído en Cristo, ya nuestra salvación está ganada por Cristo. La victoria de ser salvo está hecha. Lo que falta es que venga el arrebatamiento y Cristo levante a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Lo que hemos creído. Todo pecador que ha creído en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, muchos de estos judíos no piensan igual a la iglesia, a nosotros. No piensa igual. ¿Por qué razón no piensa igual? Pues te lo voy a demostrar. Aquí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice que Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Y cuando se habla gentiles son aquel grupo de naciones que no son judíos, que no son israelitas. Esos gentiles, nosotros éramos los gentiles, que antes eran paganos, los gentiles antes eran pecaminosos, idólatras, pero al creer en Cristo ya somos salvos. Y somos salvos y fuimos llamados la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice que el ministerio de Pablo fue dirigido un poquito más específico a los griegos gentiles. Que cuando los griegos gentiles creyeron en Cristo, ya son salvos. Y tienen la promesa de ser levantados en el arrebatamiento. ¿Ok? El arrebatamiento significa la esperanza de una iglesia que ha creído en Cristo para ser librada de la ira y de la condenación. Por eso es bien importante creer en el arrebatamiento. Creer en el arrebatamiento para que la iglesia sea quitada para ser librada de la ira y del juicio de Dios. Vemos aquí que Pablo era el que Dios constituyó, llamó como apóstol y maestro para las iglesias. El mensaje del arrebatamiento, los judíos no lo tuvieron como revelación. Fue Cristo el que le reveló el rapto, el arrebatamiento a la iglesia por medio de Pablo. Y Pablo aquí dice que él es el maestro, el apóstol a los gentiles, para enseñarle el plan de salvación y sobre todo el misterio de lo que es el arrebatamiento. El plan de salvación es cómo todos los griegos gentiles que no son judíos, que no son israelitas, van a ser salvos. La manera como ellos van a ser salvos y nuestra seguridad de nuestra salvación que tenemos al haber creído en Cristo. ¿Ok? Entonces, les estoy hablando. En 1 Corintios, habían muchos judíos maestros que enseñaban que no había resurrección. Que no había resurrección de los muertos que han creído. ¿Por qué? Porque la mentalidad de un judío está más alineado y enfocado
a la resurrección de los muertos en un tiempo diferente al nuestro. La mentalidad de un judío está más alineado en que Dios va a hacer resucitar a los que murieron, a todo Israel judío que murió, lo va a resucitar en un tiempo postrero, que es en el tiempo de la tribulación. Y eso es donde vamos a ir ya mismo en Apocalipsis. Esa es la mentalidad de un judío. Pero la mentalidad que Pablo tiene, revelado por Dios, es del tiempo actual, para nosotros la iglesia. Por eso es que nosotros como iglesia, en este tiempo del Evangelio de la Gracia que predicamos en este tiempo, nosotros no podemos creernos que somos israelitas. Nosotros como iglesia no podemos creernos que somos judíos de nacimiento. Los judíos de nacimiento ni israelitas, porque el programa que Dios tenía con los judíos, el programa que Dios tenía con Israel es muy diferente al programa que Dios tiene hoy en día para nosotros la iglesia. Es muy diferente. Nosotros fuimos salvados por gracia. Fuimos salvados por gracia por nuestra fe en un tiempo distinto al programa que Dios tenía con los judíos. Es muy diferente. Nosotros fuimos salvados por gracia porque muchos judíos rechazaron a Jesús. Habían rechazado a Jesús, aunque no todos. Y a causa de que muchos judíos en Israel rechazaron a Jesús, vino la gracia para muchas naciones griegos gentiles, para que se le dé la oportunidad a muchas naciones griegos gentiles que no tienen nada que ver con Israel, que no tienen nada que ver con los judíos, para que sean salvos. Y nosotros caemos en un tiempo de salvación y en un tiempo diferente al programa que Dios tenía ya planificado para el pueblo de Israel y los judíos. Que nosotros somos salvos por gracia. Por gracia. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos ahora a confirmar lo que yo les estaba hablando en Mateo capítulo 27. Versículo 52, cuando yo les estaba diciendo aquí de las primicias. Las primicias que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, estas primicias se ven aquí reflejadas en Mateo capítulo 27, 52, cuando dice que cuando Jesús resucitó, hubieron un pequeño remanente de gente que habían muerto y se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Ellos resucitaron, ¿verdad? Y se levantaron de ahí y en el versículo 53 dice, y salieron y después de la resurrección de Cristo, de Jesús, entraron a la santa ciudad y se le aparecieron allí a muchas personas más. Cuando Cristo resucitó, a eso se llama las primicias. Las primicias es una pequeña porción, una pequeña parte de personas que resucitaron. Ahora, estas primicias de estos santos que resucitó no es la iglesia. No es la iglesia. Es parte de los santos del Antiguo Testamento. Una pequeña parte, no completo, pero una pequeña parte, ¿ok? Que fueron levantadas, claro que sí, entraron a Jerusalén, claro que sí, y que son salvos. Ya son salvos porque ellos habían creído en Cristo. Pablo dice más luego lo que son de Cristo, que ahí entra en el periodo de tiempos de la iglesia, cuando la iglesia es formada en este tiempo de hoy en día, nosotros iglesia, que está hablando Pablo, que si los muertos creemos en Cristo, van a ser resucitados también cuando venga el arrebatamiento. Observa que cuando Mateo 27, versículo 52, habla de los muertos de esos muertos que estaban muertos y resucitaron, de los cuerpos resucitaron, pues ahí no se habla de rapto. Nada de esto tiene que ver con rapto, porque en el tiempo de Jesús, el misterio y la revelación que Cristo le revela a Pablo de rapto todavía no estaba ahí. Ven que para muchos judíos
ellos no están pendientes a arrebatamiento, no. A muchos judíos se les reveló el reino. Ellos estaban esperando el reino, pero no se pudo cumplir completamente el reino en ese tiempo de los judíos, ¿ok? Y ellos estaban, los judíos estaban esperando una resurrección, pero que nada tiene que ver con el arrebatamiento. Es una resurrección más adelante cuando llegue el programa de Dios con Israel en el libro de Apocalipsis, que son tiempos futuros, ¿ok? Que la mentalidad de un judío es muy diferente a la mentalidad de cómo Pablo nos enseña la doctrina de la resurrección, ¿ok? Y los tiempos, que es bien importante considerar los tiempos que ocurrieron todos estos eventos. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, ¿ok? Vamos a ir a Apocalipsis, porque de Apocalipsis hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar, ¿ok? Hay mucho que hablar de eso. Y para entender bien el tema de la salvación, para comprender bien el tema del rapto, arrebatamiento y todo eso, a veces es necesario dar un viajecito, como yo hago, que muchas iglesias no quieren. Que tú das muchos viajecitos para aquí, para allá y no vas al grano. Es necesario. Como por ejemplo, la mentalidad de un judío no piensa igual como nosotros la iglesia. No ve las cosas igualmente. Y nosotros tenemos que considerar eso también bastante. Y para eso hay que viajar al tiempo de los judíos, estudiar la historia de Israel, estudiar la dispensación de Israel, la ley y los profetas, cómo Dios se llegó a Israel. Y eso hay que viajar bastante en el trasfondo bíblico y en el trasfondo cultural, el trasfondo histórico y mucho más. ¿Ven? Que hay que viajar. No, ve al grano rápido, hermano. Ve al grano. Es que tú te pasas viajando, dando vueltas y no vas al grano. Es que hay que viajar de vez en cuando. A veces yo viajo, pero por amor de ustedes viajo cortito. Se supone que yo debo de viajar bastante para entender bien el contexto de muchas cosas, ¿ok? Bien, mientras tanto, yo viajé cortito, ¿ok? Vamos entonces a Apocalipsis. ¿Están listos? Ok, yo creo que Apocalipsis no me va a dar tiempo de discutirlo en este video, pero no te preocupes que cuando llegue la próxima parte continuaré en el nombre del Señor. Pero vamos ahora a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Y si no me da tiempo, tranquilo, que poco a poquito llegaremos en el nombre del Señor. ¿Ok? Gloria a Dios. Aquí se habla del quinto sello, que se desata el quinto sello para comenzar los juicios. ¿Ok? Entonces dice aquí, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Quién vio bajo el altar? Juan. Juan vio bajo el altar una visión. Hay que entender que Juan no le escribe a la iglesia, a nosotros de la iglesia. Juan no le escribe en el tiempo de Pablo. Pablo fue el apóstol, el predicador y el maestro de nosotros la iglesia. Pero Juan no le está enseñando a nosotros los griegos gentiles, a nosotros la iglesia, un mensaje doctrinal. Todo lo que habla Juan aquí es una revelación de Dios que apunta a Israel. ¿Ok? ¿A quién apunta? ¿A quién señala? A Israel. Y nosotros la iglesia no somos israelitas. Y para entender a Israel, los judíos, los gentiles, la iglesia y muchas cosas más, como te dije, hay que viajar. Hay que viajar ahí al contexto histórico, trasfondo histórico, y es lo que muchos de ustedes, algunos no les gusta. ¿Ok? Que se supone que debo de hacerlo. ¿Ok? Así que Juan no le está escribiendo a nosotros la iglesia directamente, le está escribiendo al tiempo de Israel, en un tiempo futuro. Pablo nos escribe a nosotros la iglesia el mensaje de salvación y el arrebatamiento. Pero Juan aquí no está hablando nada de arrebatamiento. Juan habla el programa que Dios tiene diseñado para el pueblo de Israel después que pase el arrebatamiento de nosotros la iglesia. ¿Ven? Que hay que viajar como quiera para entender todas estas cosas. Dice aquí Juan, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto. ¿Quiénes murieron? Pues los santos del Antiguo Testamento. Muchos santos del Antiguo Testamento murieron.
Y ellos estaban esperando un tiempo de ser resucitado, pero no es ser resucitado en el rapto. No, el rapto, el arrebatamiento es un tiempo distinto al tiempo de Israel. Ve que son épocas distintas, tiempos diferentes. Y nosotros, la iglesia, no podemos hacer mezclar los raptos, el arrebatamiento con los juicios, mezclar Israel con la iglesia. No podemos mezclarlo porque son dos tiempos distintos con enseñanzas diferentes. Solamente que tanto judíos como griegos gentiles, si han creído, como quiera, son salvos. ¿Ok? Ok. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tú nos juzgarás y vengarás nuestra sangre en lo que moran en la tierra? ¿Por qué se habla de juzgar? ¿Por qué dice que le están pidiendo a Dios que juzgue? Bueno, eso hay que entrar a Israel. Hay que entrar a los pactos, a las dispensaciones de Israel, a la ley y los profetas. Hay que entrar a la historia. Eso es mucho. Hay que viajar mucho. Hay que viajar mucho. Pero para ser cortito, para que el viaje no sea muy largo, en el tiempo del Antiguo Testamento, Israel estaba sometido a muchos gobiernos malvados que se le conocen como los imperios. Imperios o gobiernos, es lo mismo. Gobiernos o imperios es lo mismo. Y eran gobiernos malvados o imperios malvados que tienen que ver con los gentiles, los griegos gentiles, los babilónicos, los persias, los asirios, Roma, Persia, Babilonia, los asirios también y muchos imperios más que oprimían al pueblo, oprimían y castigaban al pueblo. Entonces, esos imperios o esos gobiernos que te acabé de decir, siempre eran enemigos de Dios, enemigos de Israel. Entonces, estas almas del Antiguo Testamento siempre estaban pidiendo justicia. Dios haz justicia con estos gobiernos que nos oprimen, que nos castigan, etc. Y Dios les había dado promesa a ellos que algún día Cristo vendrá como rey a establecer un reinado. El reinado vino en el tiempo de Jesús, pero no se pudo completar. Y eso es otro, hay que seguir viajando más. Para hablar de reino en el tiempo de Jesús, hay que viajar más todavía. Y es como muchos de ustedes me dicen algunos, ay, avanza, rápido, ve al grano rápido, pero hay que viajar. Hay que viajar. Esto te toma tiempo. Esto no se puede hacer en un videito short. ¿Tú quieres un videito reels cortito? No, porque no da tiempo. Por eso es que tengo que ir poco a poco con calma. Entonces, ellos estaban esperando justicia. Cristo le prometió que cuando Él viniera, derrotaría a sus enemigos y lo pondría debajo de sus pies. Pero eso no pasó completamente, no pasó en el tiempo de Jesús. Entonces, eso va a ocurrir cuando llegue la gran tribulación. Cuando se termine toda la gran tribulación completa, todos los juicios, Cristo va a poner a todos los imperios, todos los gobiernos debajo de sus pies y lo va a vencer para que todo Israel, cuando crea, si los que creyeron, ¿verdad? Porque hubieron un remanente de judíos y de israelitas que no creyeron. Pero el plan de Jesús en el tiempo de la gran tribulación va a ser solamente para Israel, no es para la iglesia. La iglesia ya subió en las nubes con Cristo y estará para siempre con Cristo, ¿ok? Ahora, este remanente del Antiguo Testamento, ellos murieron creyendo en Dios y están en la presencia de Dios. ¿Ve? Están en la presencia de Dios esperando ser resucitados. ¿Viste? Que es una resurrección de los santos. Este remanente que está aquí es el remanente de Israel, no es la iglesia. No son los gentiles ni tampoco la iglesia, que se le va a dar promesa de ser resucitado. Entonces, versículo 11, y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansaran un poquito más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pregunta, permíteme un momentito para ver el tiempo. El tiempo avanza, te lo dije. El tiempo avanza, pero no te preocupes. ¿Quiénes son este número de consiervos de sus hermanos? ¿Quiénes son?
que habrían de morir con ellos. La iglesia. ¿Será la iglesia? ¿Será los gentiles? Porque muchos dicen que son los gentiles. Vamos a discutir eso en el próximo video. Poquito a poquito llegaremos en el nombre del Señor, ¿ok? Pasemos al próximo video en el nombre del Señor, ¿ok?